Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas aquí conmigo, con Javier Orgaz. Bueno, lo prometido era deuda y era, como dije en los directos, que en el momento que Zara, Inditex, bueno, y en Orgaz Talk hiciera algo que realmente mereciese la pena, hoy estoy emocionado y todo, os iba a hablar de esos productos, ¿vale? Entonces aquí están los productos de lo que es la línea Night Collection a falta de la 800 que todavía no ha salido de momento al mercado, pero que sí que está anunciada en la website. Señoras y señores, estoy ilusionado. Vamos con esta Night Collection de Zara. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, think you're something. Primeras consideraciones, Night Collection, que ya existía anteriormente, pero estamos hablando ahora de que estamos con la formulación 2023, ¿de acuerdo? Así que yo hablo de lo que tengo, que es bueno, es lo primero que están ahora mismo en la website referenciando como novedad. Evidentemente está todo tocado, no creo que en absoluto, porque no tengo tampoco referencias con respecto a las líneas anteriores. Otros reseñadores seguramente empezarán a comparar lo de antes con lo de ahora, pero ahora mismo Night Collection es la que voy a hablar. Para mí va a ser como si fuese una colección nueva, porque no tengo memoria olfativa con respecto a las anteriores, y vamos a centrarnos, ¿vale? Así que me voy a volver un auténtico sacabotellas, y aquí hay 2, 4, 5 en total. Recuerdo que la 800, que es la nueva, no está presente con nosotros porque todavía no está a la venta. Así que me va a faltar una porque no tengo manos para cogerlas todas. Vamos, no soy un pulpo, ya quisiera yo. Pero bueno, aquí están todas ellas, las de la colección de momento que se puede comprar en la website de Zara. Bien, pues ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos, venga, va, la Uomo, Zara Uomo, que está por aquí. Tenemos la Zara Silver de la colección, vuelvo a repetir, Night Collection. Tenemos también la Green Savage por acá y desde luego Blue Spirit. Estas ya son viejas conocidas de la firma y además incorporamos dentro de lo que es la Night Collection la Gold, que es increíble, de verdad, me tiene flipando. Pero bueno, vamos a centrarnos. Voy a intentar que el vídeo no sea muy largo, pero lo veo un poco complicado, porque ya sabéis que intentaré hacer las reseñas más o menos de todas ellas, y voy a andar como un poco loco, cogiendo por aquí, cogiendo por allá, en fin. Ahí vamos. Mientras tanto, Green Savage, primera, aquí tenéis lo que es la botella en la aproximación, pues ya estáis viendo la caja, cajas que vienen todas precintadas por la parte superior y que hay que rasgar, y también en la lengüeta trasera, o en la parte trasera, es donde vienen referenciadas 3 notas en cada una de estas unidades de la colección Night Collection. Green Savage, pues bueno, botella verde, haciendo honor, y en la parte inferior pues nos encontramos la típica pegatinita que estamos todos los fabricantes, bueno, yo ya no, ya no fabrico nada de perfumería, y aquí va todo. Estamos hablando de concentraciones todas ellas o de toilette. Bien, pues botella verde, logotipos verdes, tapón que hay que tirar. Algunas unidades son de tirar mucho y otras se quedan que salen volando. Bueno, con respecto a las unidades, el vaporizador, salvo en una, todas van fatal. No vaporizan, es que ni bien siquiera. Va muy, muy, muy mal. Se quedan escasísimos y sueltan así como... No me gusta absolutamente nada. Bueno, Green Savage, quizás... con las notas que os voy a dar, efectivamente solamente 3, bergamota, lavanda e incienso. Es una fragancia muy generalista. Dentro de lo que sería la línea, por ejemplo, tendería a irse mucho a las Polo Ralph Lauren, toda esta línea que está acompañada de mucho cítrico en la salida y que luego se van poniendo ligeramente más oscuritas. A mí me recuerdan mucho a la línea de Polo. ¿Para dónde pueden tirar los clones? Si son clones o dejan de ser clones. Pues mirad, esta es la referencia que yo os puedo dar más o menos. Y quien la quiera que la coja ahí. Pero la verdad es que de verdad hay un montón de fragancias como esta en el mercado. Con lo cual, deciros algo súper verde, fresco y tal,
Pues a mí es que lo primero que se me vino a la cabeza fueron las Polo, pero a otra persona le puede oler a cualquier otra cosa porque es muy generalista, no es una fragancia que puedas entender muy global. Lejos de todo esto, es una fragancia que sí que vamos a tener 2 metros de estela y 2 metros de proyección durante aproximadamente media horita, que luego se va retrayendo. Y nos va a durar pues aproximadamente unas 6 horas, 7 horas, es que está muy bien, ¿eh? O sea, para ser concentración de toilette, por lo menos esta de aquí, y yo creo que todas, tienen un rendimiento que es muy bueno. Yo cuando las he estado probando digo, anda, pues mira, está muy bien de rendimiento, no es tan nada mal. Así que para mí, dentro de lo que sería un estándar de Zara, que te aguanten como unas 7 horas, 8 horas, sin necesidad de reaplicar, pues para adelante. Lo que pasa que en la propia colección hay algunas que son muy, muy adictivas. Esta, por ejemplo, yo no la encuentro tan adictiva, no la encuentro tan necesario el estar reaplicando. La encuentro quizás además una fragancia que sí que es decididamente muchísimo más, tira más hacia la madurez, no es una fragancia tan juvenil. Además, para que tengáis más en cuenta, creo que me gusta mucho porque tiende a irse hacia lo que es la fragancia o las fragancias de Coronel Tapioca. Me acabo de acordar más todavía aún de que tiende a ser algo que tira hacia Coronel Tapioca, fragancias elaboradas por Derruy, que concretamente no sé quién ha podido fabricar esto, pero Derruy, como ya dije en directos y en video podcast, pues efectivamente les fabrica a los señores de Zara. Curiosamente, se parece mucho también, haciendo memoria, a fragancias como Derruy, pues pudieran ser, pues lo que he comentado, hasta incluso creo que tiende a irse a Privata. Tira hacia Coronel Tapioca y Privata, está muy ahí, ¿no? Pero vamos, si me quedo con algunas serían las fragancias de Coronel Tapioca. Bueno, pues nada, halagos, pues no lo sé, porque como son nuevas, pues no os puedo decir nada, pero sí os puedo decir que a mí me gusta mucho, pero es una fragancia, esta Green Savage, que encuentro que es madurita, ¿vale? Entonces, a partir de unos 30 años, yo creo que es realmente donde empieza a tener prestancia. Una persona más jovencita con esto, a mí en lo personal me chocaría. Prefiero que se lo ponga gente más madurita. Y con predilección hacia la nota más verde, más densa. Ojo, cuidado, porque el incienso la verdad es que sí que va apareciendo cuando va secando y la verdad es que no os penséis que tampoco es abrumador ni nada de eso, porque son fragancias, además, estas Night Collection son fragancias para triunfar, como la Coca-Cola, para gustar a todo el mundo, para agradar y para garantizarse ventas. Esto, de verdad, va a ser muy complicado que os digan, de verdad, que mal hueles o que... No. Porque son fragancias que además es fresca, es limpia, es que lo tiene todo, de verdad. Y el incienso, vuelvo a repetir, no es un incienso que sea ahí, ala, venga, y zumbante, ni denso, ni nada de esto, no. Acompaña mucho más al cítrico, al verdor, y le hace honor, efectivamente, a lo que es completamente la botella. Vamos con la siguiente. Y ahora en la siguiente vamos a ir precisamente con la que a mí, pues me siento menos identificado, no me gusta y la encuentro, creo que es el punto flaco de la colección, ¿vale? Y es la Silver. Silver se queda súper suave a morir, se queda muy limpia, se queda jabonosa, como vosotros decís, se queda con pulcritud, pero es muy débil, muy débil, es la más débil de todas. A mí en piel me va rindiendo como unas 5 horitas y entre medio sí que veo necesario reaplicar hasta incluso con frío. Vuelvo a repetir, es una fragancia súper agradable, pero es que se queda en nada. Vamos a tener como mucho 1 metro, metrito y medio durante una media hora que se retrae y muy rápidamente, porque además estoy hablando de concentraciones o de toilette. Esta Silver se retrae y se queda todo como muy próximo, muy de proximidad. No es una fragancia para... Yo creo, bueno, vamos a ver, también puede ser algo que esté buscado a conciencia para personas que no les guste ir proyectando mucho, que se quede una cosa pues como más mañanera, porque esta es completamente mañanera, exactamente que Green Savage también es de mañana, esta es muy de mañana. Si Green Savage la encuentro de mañana, lo que pasa es que juega también la baza de la tarde. Green Savage es un poco más versátil. Aquí, por ejemplo, con Silver, pues no. Tenemos una fragancia que es completamente de mañana, que es una fragancia de refresco y que es una fragancia que se va a desenvolver muy bien en ámbitos de oficina, donde no se quiere atosigar, en ámbitos sanitarios, donde quieres llevar algo de perfume, pero no estar embriagando con tus olores a todo el mundo, y es ahí donde se va a notar realmente la baza. Dicho todo esto, 3 notas declaradas en la parte trasera y son el limón, el jazmín
y desde luego el patchouli bajo la cabeza, porque si no, no lo leo, porque además las letras son muy pequeñitas las que vienen con las notas declaradas, y luego encima yo que no veo nada, pues peor todavía. Y bueno, pues aquí tenemos, bueno, las unidades. Estas unidades, esta Night Collection, cuestan 10,95 en la website, ¿vale? Entonces así que tenemos limón, jazmín y patchouli para una fragancia que es para mí el punto débil de la... para mí, ojo, cuidado, el punto débil de la colección, porque no tiene mucho aguante y se dedica solamente a las mañanas, pero claro, hay que mirar la parte positiva y la parte negativa. También tengo que decir que huele rico, pero no es vintage. No os penséis porque vengan precisamente estas notas declaradas en silver, que es vintage y que va a oler a viejo viejuno, ¿por qué no? Porque esto de verdad se lo puede poner para ir a la universidad, para el instituto, para el colegio, para los nenes. Es además muy unisex, Esto una chica se lo puede poner tranquilamente. Tiene matices que son masculinos, pero la verdad es que esta silver es muy ponible absolutamente por todo el personal. Sin ningún tipo de complejo se lo puede poner una chica. Ahora, a partir de ahí, creo que juega una baza muy importante dentro de lo que sería pues las llevaderas familiares para tener encima, ahí se eche el papá, la mamá, el niño, la niña, quien quiera, porque es la más versátil en cuanto al sexo que se lo puede poner. Entonces, es muy gustosa, pero es muy endeble. Ojo, cuidado con la unidad, con el tapón, porque hay algunas que enganchan muy fuerte y además hay que tirar. Pero esta, pues curiosamente, pues no. Simplemente para la forma más sencilla de sacarla es hacerle un pequeño giro. Yo les hago un pequeño girito y salen. Le hago un girito ahí, ¡pac! Y sale. Pero cuesta, hay algunas fragancias que cuestan, entonces tienes que ir al tirón. Bueno... Pues paso con la siguiente, vuelvo a repetir, halagos, pues posiblemente sí que tengáis, porque es gustosa, pero es muy de pasa un ángel. Pasa un ángel y ahí está el ángel. ¿Quién es? Es el Orgaz que lleva Silver de Zara. Y la verdad es que para mí es el puntito débil, pero porque siempre quiero algo más, ¿de acuerdo? Pero las personas que que quieran ir perfumadas y que no quieran ir dando el cante de la rana y manejarse desde las sutilezas, esto es caballo ganador. Y aparte que queda fenomenal tanto con ropa sport como más elegantona, con traje, corbata, etcétera, pero es superponible. Se lo puede poner quien le venga la real gana. Ahora la cosa ya empieza a ponerse más interesante dentro de lo que es la colección Night, porque de verdad empieza a ponerse bastante más interesante, y bastante más interesante a partir de esta de aquí, que es Blue Spirit. Bueno, notas declaradas, efectivamente, y como pone por aquí, si subo y veo, porque ¿qué estoy ciego mientras tanto y voy diciendo esto, vais teniendo la aproximación. Pues tenemos naranja, tangerina, ylang ylang y ámbar. Bien, pues es súper gustosa. 2 metros de estela, 2 metros de proyección, no te lo quita nadie. Es una fragancia que invita además, a ser inhalada, a respirarla. Es una fragancia que es sumamente unisex, y el ylang ylang de esta Blue Spirit te quita auténticamente el sentido. Mismas botellas, solamente que aquí cambiamos ya lo que es la grafía. Y efectivamente, bueno, con las ediciones, la edición green, que es la distinta, todo lo demás es completamente night, es negro. Pero qué gustosa que es. Tiene un punto que no me desagrada nada, porque además, conforme va secando, va saliendo el ámbar, pero es que se va jugando muy... Es que el ylang ylang de esta fragancia es impresionante. A ver, queda como muy... huele a boutique, ¿vale? A la gente que le guste, pero a una boutique de verdad. No estoy hablando de un centro comercial. Huele a boutique, y cuando digo que huele a boutique es que huele como si entraras, me voy a pasar un poco en lo que voy a decir, pero me da exactamente igual. Vamos a ver, cuando entráis a una tienda de firma, pues por ejemplo a un Adolfo Domínguez, a las tiendas de Adolfo Domínguez, tiendas que no las que están en los supermercados, como el Corte, supermercados, no, grandes almacenes, etcétera. No, digo a las tiendas, cuando entráis a alguna tienda o de Adolfo Domínguez, estoy hablando ya de los tíos, o entráis, por ejemplo, y no me voy a cortar un duro también a la hora de decir lo que lo iba a decir, porque lo tenía pensado, a Prada, entréis a las tiendas de Prada, entréis a cualquier tienda de estas que además tienen los ambientadores que ellos saben qué colocar, porque los tienen además desde la central, que les dicen tiene que ser este ambientador, este y este, no pueden ser otros, pero huele a boutique porque es la mezcla esa entre la limpieza y la pulcritud que dan sus ambientadores junto con el aroma que despiden las ropas, los zapatos, etcétera, o sea que no es solamente una cosa. Y aquí en Blue Spirit tenemos mucho ese rollito,
Y con estos precios a 10,95, pues a ver quién dice que no. Y vuelvo a repetir, si yo las traigo, merecen la pena. Y ese rollo, pero es que está muy chulo, porque tenemos una sensación de algo nuevo, ¿vale? Me la voy a echar. No debería, No debería echármela porque lo que viene después va a ser muy goloso y me voy a ir de aquí con un layering que lo voy a flipar. De verdad, impresionante, muy bien trabajada. He estado también mirando lo que es la composición y la verdad es que poquitas trazas más podemos tener con respecto a ella, pero sí, creo que es una traza común con respecto a las fragancias de la colección Night, porque si mal no recuerdo, todas llevan alfa isometilionone, llevan lo que es iris o también violeta, ¿de acuerdo? Acompañado, por supuesto, de rosa. Entonces, es un rasgo común dentro de lo que es la colección y van atalcando y empolvadas. Por eso tenemos con todas ellas unos puntos en común que siempre encontramos. Un tono de rosa y además ligeramente empolvadito. Creo que además ganan muchísima elegancia y esto es una fragancia que además se queda muy, muy elegante, ¿eh? Aquí, pero es elegante, pero es juvenil. ¿Vale? Aquí Blue Spirit es elegante y es juvenil. No es una fragancia viejuna. Tener cuidado con los tapones. Esta unidad, por ejemplo, estaba hablando y se me ha soltado. No sé si luego lo registrará el sonido del clic, lo registrará el micrófono. Pero puedo decir que esta es muy juvenil y además tiene nocturnidad. A partir de aquí ya estamos ganando en nocturnidad. Blue Spirit realmente sirve para las noches. Lo anterior es más mañanero, pero ya aquí entramos en nocturnidades y además son gustosas. Concentración eau de toilette que vamos a tener 2 metros de estela, 2 metros de proyección durante 1 hora y media. Estamos ganando en densidad para una concentración eau de toilette dentro de Zara. Ojito, cuidado. Y que va a ser de verdad increíble poder oler esto. Es que lo digo en serio, estoy con mucho hype con ellas porque qué rico que huelen, qué rico que huelen. Bueno, señores míos, con esto seguro que vais a tener halagos, es que no tengo que esperar a decir, es que huele de maravilla. Desconociendo cómo era la formulación anterior, tengo que decir que estas huelen de maravilla. Esta es muy chula, muy juvenil y sirve para el ligoteo salvaje. Porque es una fragancia que además es cuando se va acortando se queda perceptible, 50 centímetros, se queda todo el tiempo, la duración aproximada, como estaba diciendo, unas 7 horitas, que va perfecta y la verdad es que va a ser auténticamente un deleite el poder oler a otra persona con esta, ¿eh? Vuelvo a repetir, es hiper mega gustosa. Paso a la siguiente porque si no esto se va a alargar porque aquí ya empiezo a subirme al todo lo alto y tengo que frenarme porque podría estar hablando de esta unas cuantas horas y no es coña y lo sabéis. Y ahora sí que vamos a entrar dentro de lo que es ya ahí el Uomo de verdad, la línea, ahí el Uomo de la colección Night de Zara, bueno, pues letra roja, ya sabéis que en las colecciones anteriores la disposición de las letras ya ponía otras cosas, en las letras arriba o abajo iba cambiando, ¿no? Bueno, pues en esta colección 2023, voy a coger un secante. En esta colección 2023, porque ya como me he echado la Blue, pues ahora ya no me puedo echar la Uomo. Y esta huele... Este vaporizador va estupendo, mirad. Este ya sí va bien. Este ya va otra cosa. Los otros... Dios mío de mi vida, de verdad, con la Uomo se han superado, Tengo que decirlo. La Uomo es un espectáculo. Es un espectáculo, Yo... cuando la solí me quedé loquísimo. Loquísimo. ¡Qué barbaridad! Bueno, vamos a ver, tenemos también una fragancia que efectivamente ya se nos vuelve nocturna, como estaba diciendo, y aquí quizás el rendimiento sea ligeramente más bajo, fijaros lo que es la cosa, con respecto a la Blue Spirit. Quizás aguante un poquito menos, ¿vale? Pero sigue estando dentro del estándar de unas 7 horas y la proximidad se queda próxima, o sea, pero... vamos a decir que tendrá como 1,5 metros durante aproximadamente 45 minutos, pero es que te va, ya es una trapa, lo digo en serio, esto cuando te huelen se te quedan mirando, esta gira cabezas, esta Uomo gira cabezas de verdad. Es una fragancia que es ligeramente más madura, aquí estaríamos hablando quizás de unos 25 años en adelante y
Las notas. Bien, las notas que tenemos con Uomo, que esta no, que esta es la Silver, Javier, céntrate, que la tengo aquí, son cosas que pasan. Y encima con un cecatón como yo, pues ¿qué queréis? Vais a ver la aproximación, por supuesto, y tenemos bergamota, nuez moscada y ámbar. Se vuelve precisamente muy ambarada, y donde os podéis pensar que tenemos una nuez moscada muy potente, todo lo contrario. Dios mío de mi vida, esto parece una nuez moscada completísimamente confitada. Sé que lo que puedo estar diciendo puede ser un disparate, pero no sale la nuez moscada típica al uso, en plan viejo viejuno, ni muchísimo menos. Dios mío de mi vida, es súper gustosa. Efectivamente ya estáis viendo el rendimiento del vaporizador en la aproximación, cómo es la botella, que es exactamente igual para todas las unidades, mismo estándar de botella, cambian las letritas. Creo que se han superado, qué bien hecha está, y efectivamente esta sí que también volvemos a lo mismo. Tenemos una fragancia que juega completamente con la versatilidad, que te la puedes poner por la mañana, por la tarde, por la noche, da exactamente igual, pero que además se queda tan elegante, se queda tan bonita en piel, seca de una forma tan sumamente chula, ambarada, que es que no puedo dejar de recomendárosla, porque es que de verdad qué gustazo cuando se hacen las cosas bien o medio bien, porque tengo que reconocer que los vaporizadores te quitan la experiencia. Con estos vaporizadores, hombre, pues, y este va bien, y este va bien, y este va bien, pero los otros no van bien, los que he sacado van fatal, y es algo que te quita y te resta experiencia. Pero lo perdonas porque cuando estás sintiendo la fragancia, sientes que realmente llevas un pedazo de perfume. Esto lo entrecomillo. Estamos hablando de concentraciones o de toilettes, ¿vale? Pero que rinden muy, muy bien y se miran muy bien y se miden muy bien las caras, pues por ejemplo con las últimas Vibrant Leather que yo presenté, Dios mío de mi vida, que eso era para coger y salir corriendo, que eso no aguantaba nada, pero es que aquí tenemos concentración o de toilette con unos rendimientos que están muy bien, porque además están un poco más altos de lo normal, te superan las 5 o 6 horas, o sea, es que lo superan y te meten en 7, hasta incluso en 8 horas, perfectamente sin reaplicar, pero es que esto es muy gustoso, ¿eh? Como llevéis la petaquita encima, os la vais a echar más de una vez. Eso estoy... Pero vamos, seguro, os lo garantizo, ¿eh? Porque de verdad, qué maravilla de fragancias se han marcado aquí. Qué penita los vaporizadores, señores, qué penita. Bueno, y vamos a terminar ya con la Gold. Aquí está la Gold, que es la última, maravillosa también. No es original porque puede recordar a determinadas fragancias que hay en el mercado, pero puedo deciros que esto se puede llevar con la cabeza bien alta, sin miedo a decir que se lleva un Zara y llevarlo súper dignamente, y no hace falta esconderse diciendo que llevas una Zara Gold, ¿eh? Es toda la cara, pero sobradísimamente. Bueno, la aproximación ya estáis viendo, misma petaca exactamente, la caja, la disposición, todo igual, y efectivamente, y como he dicho anteriormente, la línea entera, salvo por ejemplo en esta, y estamos a falta de ver qué es lo que pasa con la nueva 800, porque esa sí que va a ser nueva por completo, si lleva o no lleva alfa isometilionone, es decir, trazas más empolvadas, porque realmente sí que se atalcan gracias a la violeta y la rosa que emplean, hasta incluso pues efectivamente llevan geranio con la nota de lo que es una rosa más verde. Bueno, aquí, por ejemplo, con Gold, una fragancia auténticamente que para mí es un espectáculo, y no solamente eso, porque es que el vaporizador, curiosamente aquí, que es igual que en todos, y yo creo que tiene que ser cosa de producción, porque es que no tiene ningún sentido que, por ejemplo, estas dos últimas vayan bien y esta vaya fenomenal. Es que esta va fenomenal. Es que esta me puede hinchar a vaporizar. Es que se queda como se tiene que quedar. Esta auténticamente es un 8, por lo menos. O sea, es que muy bien. Aquí te genera una... No me la voy a echar, Dios mío. Es que si no voy a hacer un layering que te mueres. Pero qué gustosa que es. Bueno, notas, aquí va el papi ciego, que me tengo que quitar las gafas. Pues tenemos madera de limón, tenemos canela y cerramos con madera de palo de rosa. Impresionante, increíble, dulzona, porque es una fragancia que es dulzona, pero sin demasía. No va a perder en absoluto nada de masculinidad, y es una fragancia que se va a quedar súper, súper juvenil. No es una fragancia antigua, no. La encuentro muy moderna, muy actual, muy con lo que está en el mercado ahora mismo, en tendencia y en moda. Por eso mucha gente le puede encontrar, pues se puede parecer a esto, al otro, a todas ellas, porque evidentemente Zara pretende vender.
si no quisiera vender, pues haría cosas muy excéntricas y haría pues otro tipo de perfumería que no se vendería ni pegando saltos. Pero esto es para vender, porque para eso son los negocios, y los negocios cuando se montan uno quiere vender y quiere arrasar, y esas fragancias van a arrasar el mercado. Lo tengo muy claro, estoy súper contento. No voy a besarlas todas, pero mira, escucharme, requete bonica. Bien, 2 metros de estela, 2 metros de proyección durante aproximadamente 1 hora y media con la Gold. Rinde súper bien, da la cara a lo bestia, pero a lo bestia, muy bien, no es atosigante, se retrae, se queda luego próxima, perceptible perfectamente durante lo que es pues 1 metro, 50 centímetros, que se te huele todo el tiempo, pues durante el estándar más o menos aproximado, salvo en la Silver, que se queda muy cortita. Pero esta no, esta te aguanta 7 horas perfectamente y no se le mueve un músculo, o sea que realmente, y luego entre medio pues si aplicáis pues mejor que mejor, pero no lo necesitáis, cae en ropa y aguanta muchísimo. Qué buen trabajo esta Gold, de verdad, la ejecución está siendo impecable ahora. Yo creo que después de tanta crítica que les he dado, han dicho, venga vamos, que el Orgaz nos tira al cuello. Pues no, sorpresa muy grata estas nuevas fórmulas para este 2023 de la colección Night o Night Collection. Qué bien hechas están y con esto vais a tener cumplidos, halagos, y con Gold además tenéis, voy a hacer layering, no sé cómo se quedará con la otra puesta, pero aquí vamos a romper moléculas. Da mucho gusto, tengo que decir que esto es muy gustoso. Es la típica fragancia que te apetece echarte todos los días sin cansarte. Lo digo en serio, es esta de aquí, esta. Las otras a lo mejor algún día puede no apetecerte, pero esta Gold es gustosa, ¿no? Lo siguiente. Esta es la que realmente te apetece. Cuando te levantas por la mañana, te pegas tu aseo, todas tus cosas, te apetece echarte. Como la tengas a mano te la echas. Y da igual si tienes niches o lo que quieras. De verdad que si la tienes a mano te invita, pues queda muy bien. Además sobresale por encima del layering. Todavía está fresca, porque el secado precisamente de Gold es un secado que es lento. Y por eso también tiene más cuerpo, más bouquet. El palo de rosa, de verdad, ¡qué delicia! Aromatiza perfecto, pero de verdad que es perfecto. Con los tonos de salida en cítricos y madera de limón, perfecto también. Es todo, de verdad, una ejecución impecable dentro de lo que es y de lo que podemos encontrar por una fragancia que cuesta 10 euros con 95 o con 90, a ver, que estoy ciego, 95. De verdad, muy bonita, muy chula, pero no solamente eso, sino toda la colección al completo. Así que aquí tenéis estas, ya sabéis que estamos a falta de que salga la nueva 800, pero de momento esta es la formulación que tenemos con respecto al año 2023, que es el actual. Así que espero y rezo porque la 800 sea hasta incluso mejor que la Gold, que ojo, cuidado, porque a la Gold no hay quien le tosa, No hay quien le tosa. En la parte superior, que no he dicho, del tapón tenéis el emblema y además pone Zara en negrito. Así que, señoras y señores, encantado de haberos presentado estos productazos de Zara por fin, que ya puedo decirlo con la boca abierta, por fin, que ya era hora de tener cosas que mereciesen la pena. Y además, dentro de una línea completa que ofrece diversidad. Nunca mejor dicho, y no sexual, porque realmente, hombre, una chica se las podría poner todas también si quiere, pero hay alguna que es más masculina que otra. Pero estoy hablando de diversidad con respecto a que hay más juveniles, hay más de proximidad, tienes fragancias más discretas, tienes esta que de discreta no tiene nada, que se huele perfectamente, como las otras, salvo por ejemplo Silver, que estamos para gente que busca otro tipo de cosas dentro de la perfumería y que quiere limpita, aseada y no dar el cante. Pues perfecto. Y aquí tenemos esta que tiene una baza increíble. De verdad, es impresionante. Referencia a la canela. Muy buena la canela también porque es una canela súper gustosa. No es aldeica, no salen aldehídos de ella, no te pica ni nada de esto. Y se puede disfrutar. Y quiero que tengáis presente, la canelica que lleva no es una canela que esté dando el cante de la rana y que digáis, ¡wow! ¡Qué pestazo a canela! ¡Hueles a arroz con leche! ¡Me quiero casar! No. Todo lo contrario. Está redondeando toda la fórmula
y la verdad es que un sobresaliente. Venga, voy a mojarme. Vale 10,95, pues yo le doy un sobresaliente. Matrícula no, matrícula no, pero un sobresaliente tienen, y de verdad tienen mi super beso del Orgaz. Señoras y señores, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Os recuerdo que si os da la gana, os suscribáis, le deis al like y distribuáis los vídeos por todas las redes sociales, que yo os voy a estar profundísimamente agradecido, Ya sabéis también que si queréis dejar vuestro insulto, pues lo podéis hacer en la caja de abajo de la caja de descripción, claro, que yo estaré encantadísimo de bloquearos. Muchísimas gracias a todos por estar y nos vemos enseguida. Me despido diciendo una cosita muy bonita en alemán, que es Auf Wiedersehen. No, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando.